tenemos que hablar de la prueba CIMSE. Y tenemos que hablar de la prueba CIMSE porque ayer se conocieron los resultados. Yo quiero decir, para partir, que hubo un intento por parte del Ministerio de Educación de no hacer esta prueba el año pasado. De no hacerla. Y resulta que fue la Agencia para la Calidad de la Educación la que exigió que se hiciera la prueba. En segundo lugar, se atrasó la entrega de resultados. Estamos bien atrasados. Se sabía que venía mala, pero esta percepción también erró, porque se pensaba que venía más mala en lectura. Y mientras se estaba apoyando a los alumnos este año en lectura, resulta que la mayor caída se produjo en matemáticas. O sea, están absolutamente nublados y equivocados. Es realmente impactante cómo funciona el Ministerio de Educación, de verdad. Porque fíjate que estaban apoyando en lectura, comprensión lectora, todo esto, y resulta que está bien que lo apoyen, pero se olvidaron de las matemáticas y resulta que es en matemáticas donde se produjo la caída al precipicio. Entonces, todo esto... Ahora, Catherine, esto marca el país, marca toda una generación, porque hay conocimientos que no son recuperables. El conocimiento y la educación es un continuo y un continuo ascendente. Cuando ese continuo se detiene, obviamente que se van a tener menos resultados. Van a llegar alumnos peor preparados a las universidades si es que entran. Y en un mundo totalmente competitivo y donde las personas están siendo reemplazadas por máquinas y donde se requiere mayor productividad, es terrible lo que ocurrió en el día de ayer al conocer estos resultados. Más allá de que hay algunos personajes que digan que esto no es importante, porque hay algunos que dicen que no es tan raro lo que ha ocurrido. Esto es impactante. Hay que decir que las brechas que regularmente y lamentablemente siempre quedaban en evidencia cuando se mostraban los resultados del CIMSE, en esta oportunidad ni hablar, se agudizan las brechas a nivel socioeconómico y las brechas de género. Pero es todavía más agudo, estamos hablando de niños de 9 años, es decir, de cuarto básico, que no saben escribir ni leer de la manera adecuada en la que debieran hacerlo para terminar su primer ciclo básico y comenzar al año siguiente, en el quinto básico, el segundo ciclo. Y así, como dices tú, seguir avanzando en su proceso educacional. 9 años. Hay que estar leyendo ya más o menos bien, comprensivamente, 6, 7 años, a los 8, a los 9 ya se entiende que sí, porque pueden seguir avanzando. Ellos no van a poder, a menos que se los tome y se haga en serio una nivelación. Este retroceso es tan impactante que en algunos aspectos retrocedimos 10 años. Yo he sacado la cuenta que en otros 16 años. 16 años. Esto es brutal, ¿eh? Además, la prueba se mide también en los segundos medios. Y en los segundos medios, ya personas que ya están en su vida académica escolar, me refiero, bastante avanzada, prácticamente están terminando. Esos niños hoy día están en tercero, a punto de salir del colegio. Bueno, cayeron un montón. ¿Son recuperables? Cuando hoy están en tercero medio, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las universidades cuando lleguen? ¿Qué proceso de nivelación hay que tener si es que son nivelables? Néstor Aburto nos cuenta todo lo que pasó con las reacciones de lo que ocurrió, de los datos que se dieron a conocer en el día de ayer. Hola, Néstor. Hola, Néstor, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. La agencia, ustedes lo mencionaban, la Agencia de Calidad de la Educación presentó los principales resultados del CIMSE 2022. Fríos números que esconden detrás una realidad compleja que hace que el futuro a largo plazo del país se vea con problemas, principalmente su motor, talentos para el desarrollo. Este es el principal análisis que se hacía el día de ayer. La razón es que los datos de la medición que se entregó demuestran un retroceso en 10 años en varios aspectos, al reflejar, por ejemplo, una caída significativa en los resultados de matemática. En esta materia, en cuarto básico, el promedio nacional bajó 10 puntos y en segundo medio 12 puntos. Y se observó un aumento en la brecha entre hombres y mujeres, que en el primer nivel fue de 10 puntos en desmedro de las mujeres y en el segundo, es decir, en segundo medio, de 7 puntos respecto al mismo número. En lectura,
en cuarto básico, los puntajes retrocedieron 4 puntos, cifra más moderada que la esperada por autoridades, mientras que en segundo medio el descenso fue de 6 puntos. Todo esto en una caída en la calidad de los alumnos a futuro, en algo que se había analizado. Incluso algunos recuerdan lo que dijo el presidente Emmanuel Macron al inicio de la pandemia en Francia, que dijo que los colegios serían los últimos en cerrarse y los primeros en abrirse de los confinamientos, algo que incluso fue criticado y cuestionado por especialistas en nuestro país. Medida que, por cierto, no se pudo desarrollar en Chile por las decisiones en ese minuto tanto del Colegio de Profesores como también del Colegio Médico de la época. Mire, en palabras simples, porque se va a ir conociendo incluso el detalle en las próximas semanas de usted que nos está escuchando, que puede pagar o tenerlo en un municipal, pronto va a conocer los resultados de ese establecimiento. Pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que dentro de esta caída histórica, por ejemplo, en matemáticas, 196.000 escolares de cuarto medio y segundo medio, de cuarto básico y segundo medio, es decir, casi la mitad del total que existe en el país, no alcanzaron los aprendizajes mínimos. Se lo voy a repetir, no alcanzaron los aprendizajes mínimos para poder sortear esta prueba. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, recordó que hay una tendencia de las últimas décadas a una baja en los resultados y un estancamiento, dijo, y lo que hizo la pandemia fue golpear fuertemente el aprendizaje de los menores. Además, señaló que la caída está vinculada a la inasistencia y la deserción escolar, y remarcó que la presencialidad es, dijo el ministro ahora, insustituible para aprender. Es la fotografía del sistema educativo que nos señala cuáles son los efectos que tuvo probablemente, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito socioemocional como en el ámbito de los aprendizajes, el distanciamiento de las y los niños y los jóvenes de los centros educativos. Esto es lo que nos refuerza, es algo que nosotros hemos venido insistiendo desde que asumimos el gobierno. La presencialidad es insustituible. Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, manifestó su preocupación por los resultados en matemática y revalidó que era necesario hacer este sondeo para poder tener pautas claras respecto al futuro. En matemática, a todas luces, no tenemos buenos resultados. Una baja de 10 puntos históricas y 12 puntos en segundo medio es una baja que no habíamos experimentado en la década y que lo pueden ver también en los gráficos. Por lo tanto, aquí el esfuerzo de las políticas públicas que se hagan en esta dirección van a ser vitales para remontarlo. Fíjese que todos los grupos socioeconómicos registraron retrocesos en sus puntajes. Esto es colegios privados, colegios públicos, particulares subvencionados. Y la brecha entre los grupos más privilegiados y el más bajo es de 55 puntos. No es menor en todo caso la brecha entre los distintos niveles socioeconómicos. Esto último anotando una caída de 6 unidades. Tampoco es sustantiva, 55 puntos es enorme la diferencia entre unos y otros. Carolina Anduesa, que es presidenta ejecutiva de la Red por un Chile que lee y de la Fundación CMPC, sostuvo que es necesaria unidad para enfrentar este problema, dice ella, mientras que Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, afirmó que en establecimientos de bajos recursos es necesario fortalecer, entre otras cosas, la salud mental y la convivencia escolar. Tiene que ver con temas de largo plazo y es importante que le demos esa mirada. No podemos responsabilizar a una persona o a un gobierno por algo que es una deuda de calidad de educación que tenemos como país. Tienen que ir acompañados con estrategias de salud mental, acompañamiento en salud mental y condiciones basales, es decir, convivencia escolar. Uno podría decir, ¿hubo algún dato positivo? Prácticamente ninguno. Esto es un desastre, obviamente, es un golpe. Es una urgencia lo que se tiene que hacer en las aulas de clase. Eso sí, se dijo que en general el puntaje promedio de los establecimientos que se encontraban en categoría de desempeño insuficiente en los últimos 4 años tuvo una leve mejora, pero hay que decir que el panorama es muy, muy, muy complejo. A ver, Néstor, mira, por ejemplo, en los resultados de cuartos básicos, principalmente en matemática, pasamos a 250. 250 se había obtenido la caída de 10 puntos. Prácticamente estos 250 se obtuvieron en 1999.
el puntaje cayó 11 puntos respecto a 2012, cuando llegó a 2.661, pero la cifra igual a la de 1999 en matemáticas para los cuartos básicos. Es una cifra enorme. Ahora, mira, más allá de todo esto, nadie asume su responsabilidad. A ver, aquí hubo, reconozcamos las cosas como son, intentos del ministro Raúl Figueroa en su tiempo de volver a clase, incluso amenazaron con acusarlo constitucionalmente. El colegio de profesores, recordemos que los profesores fueron los primeros vacunados, ¿se acuerdan? Los primeros vacunados, o sea, digámoslo así, se prefirió a ellos con respecto a otros y esos otros a lo mejor se murieron. Porque hubo una preferencia por la educación y después se negaron a volver a clases. Esto es lo que pasó. Y resulta que después no querían volver a clases y no volvieron. En una acción de fuerza que fueron apoyados por la oposición, entre otros por el entonces diputado Gabriel Boric. Absolutamente apoyados. Y todo esto ocurrió con amenazas incluso de destitución, de acusaciones constitucionales y todo. Chile fue uno de los países que más tiempo tuvo sus colegios cerrados en el mundo. ¿Hay alguna razón para estar en este lugar en el mundo? Ninguna. Salvo una mezquina actuación política. Eso fue lo que ocurrió. Y los niños sufrieron las consecuencias. Lo que decimos ahora lo dijimos en ese tiempo. Así que no es que estemos cambiando el discurso para nada, porque todo esto era previsible. No cambiamos para nada. Estábamos repitiendo lo que dijimos en ese momento. Un desastre como país. A ver, ¿va a mejorar la productividad de Chile? No. Esto tiene, ¿sabes? Tiene incidencia en los futuros ingresos de las personas. Este país va a ser más pobre con todo esto. Cuando digo el país, las personas van a ser más pobres. Va a haber menos talento para el desarrollo del país. Pero absolutamente. En un país, en un mundo cada vez más tecnologizado, cada vez más exigente, que requiere cada vez más conocimiento. ¿Qué es esto? Me imagino, ¿y sabes lo que va a pasar? Que como las responsabilidades se diluyen, nadie es responsable y esto sigue nomás, pero esos niños durante su vida van a sufrir los efectos de esa gente. En materia de lo que se está... Yo no sé cuál va a ser el plan, además, para mejorar esto. Hacia allá iba. En materia de la solicitud que hacen algunos de reenfocar la labor del ministerio, ¿no? Porque regularmente tiene que hacerse cargo de estas brechas, etcétera, pero ahora es un asunto dramático. Ya no es coyuntural, es ¿qué es lo que están pidiendo los académicos? Claro, y que se pide, que por ejemplo, que haya jornadas de nivelación, reforzamiento, que se vuelva a pasar materia que no aprendieron finalmente en primero, segundo, tercero, cuarto, básico. Conversábamos ayer con algunas personas, por ejemplo, en el caso de fundaciones privadas, MPC y otras que hacen trabajo puntualmente en establecimientos educacionales, apoyando establecimientos educacionales que vamos a ver, porque ahora van a entregar el desglose, vamos a ver cómo están esos colegios, pero en el pasado esos establecimientos han ido mejorando. Frente a un colegio municipal han mejorado su rendimiento. Eso quiere decir que haciendo buen trabajo con los mismos vecinos se puede mostrar diferencias, solo que está en cómo se hace. Y rigor. Nos contaban ayer de la Fundación CMPC, colegios que 15 minutos cuando entran tienen que leer todos los días los niños, ejercicios matemáticos, trabajar las matemáticas con un mayor compromiso. Bueno, también eso puede ir de la mano de cuántos alumnos hay por sala. O sea, aquí hay a ver, el ministro no debería ni dormir con tanto trabajo en el Ministerio de Educación que tiene por delante para ver cómo se sale esto. Esto debería ser la prioridad número uno de un gobierno que levantó banderas sobre la educación durante mucho tiempo en campaña. Néstor, ¿alguien se acuerda lo que dijo el presidente Boric en materia de educación en la cuenta pública? No. Así de buena a primeras no. Porque dijo poquitito, pues. Un gobierno que se fundó en la educación como una de las vigas maestras, uno de los pilares de este gobierno es la educación, ¿no es cierto? ¿Dónde está después de un año? Había más preocupación por la plata, es decir, por si se refería a la devolución del CAE, qué sé yo.
perdón, De la deuda educación histórica. pública, De la deuda histórica. pública de calidad. ¿Te acuerdas todo esto, Sí. esto que se repetía? El Nicolás Izaguirre con el tema de los patines y... No, eso es una sinvergüenzura al final del día, ¿no? O sea, pero más allá de eso, ¿dónde quedó el discurso? ¿O era solo discurso? Fíjate que a mí me impacta que a lo mejor, auditores, todo esto que estamos conversando ahora podríamos no haberlo conversado. Porque el intento de este gobierno fue que no se hiciera la CIMSE, pues. Y eso ya es, estamos entrando en otro estadio, ¿no es cierto?, en otros niveles. Con profesores incluidos también. Profesores, Claro. pero a ver, hay un proyecto del ministro de Educación Ávila de que la evaluación de profesores no tenga resultados para los profesores que lo hacen mal. Por ejemplo, de nuevo el rigor, ¿no es cierto? A ver si todo esto está mal, no está bien. Fíjate que en las salas de clase, tú dices rigor. ¿Qué pasa en una sala de clase? Nos Profesor, pueden escribir los profesores. llegan la lista. Si es una pérdida de tiempo espantosa. ¿Qué es eso de la lista? Si eso se tiene que hacer de otra manera. Pero no puede ser que la lista forme parte de los conocimientos, pues si no forma parte de los conocimientos. Y yo me pregunto, en este afán de recuperación, que es duro recuperarse, ¿habrá apoyo de las familias? ¿Habrá apoyo de los padres a los profesores que sí lo quieren hacer y por lo tanto tareas para la casa, concentración en la Allá casa? quería llegar, sí. Y no andar acusando de que los niños están estresados. Allá quería llegar porque también al hablar con fundaciones, cuando digo el término rigor, viene también del compromiso que tiene que haber en la casa. Y este compromiso no es simplemente, sí, tiene que apoyar en la educación, sino que también es que cumpla con lo que se mandata al interior del aula de clase. Que, si se le da tarea, que las hagan, si tienen que leer un libro, que lo lean, terminar con el tema de los teléfonos celulares, con los videojuegos, etcétera, etcétera. Y efectivamente no ir a reclamar si los niños están estresados, porque eso es lo que... Ahora, ¿todos tienen conciencia de lo que estamos hablando? No. Mira, en el Mercurio, hoy día hay una declaración de Elisa Araya. Ella es rectora de la UNCE. ¿Qué es la UNCE? Donde se forman los profesores, ¿no es cierto? La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿Qué dice la rectora? Este resultado no es un retroceso. Es la misma fotografía que año a año este país tiene. Eso es falso. No es la misma fotografía, eso es falso. No es un enorme retroceso, pero cuando ya la rectora de la universidad que forma a los profesores tiene esa visión, es que tenemos un problema enorme, gigantesco. ¿Cómo es eso de que todo sigue igual? Entonces no hagamos nada. No hagamos nada. Yo creo que para terminar, Néstor, una de las cosas más graves es lo de segundo medio. Yo no sé si esos alumnos son recuperables. El segundo medio, la situación fue peor que en cuarto medio en lectura, 6 puntos básico. menos. Claro, el segundo medio respecto al cuarto básico, 6 puntos menos que en 2018 y en matemáticas 12 puntos menos. Eso para los alumnos de cuarto medio es una caída gigantesca. Mira, yo no sé si esto es recuperable en un par de años. Este dato es muy importante porque de repente uno se puede perder entre cifras, punto y todo, pero hay que tener esto en claro. 196.000 alumnos. El año pasado, que este año están en quinto básico, o sea, pasaron al segundo ciclo de educación básica y están en tercero medio, o sea, están en la recta final para tomar decisiones importantes que los van a marcar para toda su vida. 196.000 de esos alumnos no entienden, no aplican las matemáticas, es decir, no aprendieron nada durante todo su ciclo escolar, porque esto va más allá de la pandemia también. Los chicos, esto es mucho más que los que pasaron, como dices tú, que están en quinto ahora, que tenían 9 años, más o menos el año pasado estaban en cuarto y dieron el CIMSE, una cantidad muy importante no sabe leer ni escribir, desde el punto de vista del nivel que deberán mantener, ¿no? Leer de corrido, comprensivamente, escribir una composición relativamente coherente, ¿no? A los 9 años para de ahí comenzar su segundo ciclo básico. Y los de segundo medio, que ahora están en tercero, tienen 6 puntos menos que en 2018 en lectura comprensiva, y en matemáticas tienen 12 puntos menos. Es decir, tampoco saben leer al nivel que debieran tener, ni sumar, ni restar, etcétera, lo que se requiere en matemáticas a ese nivel, cuando ya tienen 15 años, es decir, están a 2 de terminar.
¿Cómo van a entrar a la universidad? ¿Qué calidad de educación van a recibir? ¿O van a salir igual de la universidad? Mira, el CIMSE, que es una prueba que comenzó hace muchos años, por ahí por los 60, resulta que se hacía un CIMSE en segundo básico. ¿Qué hizo el gobierno de Michelle Bachelet? 2015, lo eliminó. No, es que son muchas pruebas para los alumnos. Claro que necesitamos pruebas para saber cómo están y para poder mejorar. Ya Bachelet empezó a eliminar las cosas. 2015, la prueba del CIMSE segundo básico. Resulta que en segundo básico era importante saber cómo iban esos niños para apoyarlos. Bueno, resulta que ahora no se sabe a quién apoyar y a quién no porque se eliminó. Michelle Bachelet 2015. Yo me hago una pregunta. ¿A qué se comprometió el ministro? A que los niños de cuarto medio sepan leer. ¿De cuarto medio? ¿Será ese de cuarto básico? De cuarto básico. ¿Será ese una medida, un objetivo exigente o no? ¿Eso es todo, ministro? ¿O hay algo más? ¿Eso es todo lo que podemos esperar de usted, por ejemplo, y del gobierno? Que un niño a esa edad sepa leer y escribir, eso es todo. ¿Por qué cayeron las mujeres tanto en matemáticas? ¿Qué pasó con las mujeres? Es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Porque las mujeres... O sea, se dio una respuesta en el contexto de que tenían que hacer labores domésticas o que... Mientras estaban en la casa. Mientras estaban en la casa, en tiempo de pandemia. Claro, habría que preguntarse qué pasó con ellas, con las niñas, pues son niñitas. Sí. Niñitas en el sentido que son niñas chiquititas, ¿no? Claro, es que la brecha de género que siempre ha existido se agudiza. Se agudiza en una circunstancia anómala, como la pandemia. Si el tema es lo que uno puede ver ya pasado esto, con los datos claros, porque esto es más que claro, no es la evidencia, ¿qué hacer? Previa a la pandemia siempre estuvimos hacia abajo. Efectivamente, venía ahora es peor todavía. Ahora es peor, se agudizó mucho más, efectivamente. Entonces, ¿qué hacer? Porque ya no se puede seguir haciendo lo mismo que se hacía antes, que claramente no daba resultado, por algo estábamos siempre en el mismo nivel, y ahora es todavía más agudo. ¿Qué hacer? Yo recuerdo en su minuto, durante el año 2020, cuando estaba, y en principio en 2021, cuando estaba todo el debate con el ministro Figueroa, las declaraciones, y acá mismo en estos micrófonos hablamos de lo que decía Emmanuel Macron, el presidente francés. Y hubo críticas porque decían que la salud tenía que estar primero, y los efectos de ese momento no se están viendo ni siquiera ahora, se van a ver reflejados unos años más. Mira, por último, nos escriben profesores de la educación pública, dicen a raíz del 2015, Tomás. Además, en ese contexto con Nicolás Eizaguirre se les puso mucho trabajo administrativo. Así es. Y menos pedagogía en la sala. Llenar documentos, más que, por último, esas horas, dedicarlas para preparar clases más amigables de distintas formas, con los alumnos, etcétera. A los profesores se les puso mucho trabajo administrativo. Eso nos dice además para papeleo, la burocracia. Eso es verdad. Papeleo y burocracia. Hay muchos profesores que son auditores de la radio y que están escribiendo, y varios de ellos reconocen que no tienen herramientas para captar la atención de los estudiantes actuales, particularmente los de la media, la educación media, los que dieron el CIMSE en segundo medio. Y eso también es un desafío. O sea, si ellos se dan cuenta que no tienen esa capacidad o que ya no está rindiendo el fruto que rindió en algún momento, también se tiene que trabajar, y eso se aleja muchísimo de las ideas de, por ejemplo, cuando se habla de evaluación docente y los profesores se molestan porque consideran que es injusto, que los puede dejar fuera, en fin, ¿cómo condecir esas situaciones? Claro, ¿no? pero poco popular lo que voy a decir, pero en Francia tomaron una decisión. No les pasaron un iPad a los estudiantes. No. Dejan en la entrada al colegio en un casillero su teléfono, y está prohibidísimo entrar con algún tablet o algo a la sala de clase. Néstor. Porque mientras no haya efectivamente a lo mejor un cambio hacia una nueva era de la digitalización, así como pasó post-revolución industrial, donde las comunidades, hicieron una nueva forma de trato, bueno, ahora viene el mundo tecnológico, pero mientras eso no llegue no se puede perder tiempo. A ver, ¿en qué consiste? Sin autoridad no hay educación. No. Porque alguien tiene que mandar, pues. ¿Están mandando los profesores? Yo diría que no. Porque no pueden al final del día. Algunos porque no tienen autoridad natural. Porque para mandar hay que tener... Y otros pero la porque simplemente no son apoyados ni por los padres, ni por el sistema. Arriesgan mucho. Pues. O que los acusen o los funen. Claro. Exactamente. Y se acabó su carrera para siempre. Ahora, hay muchos profesores que no está trabajando intensamente también. Yo hablo con profesores que sus colegas
están haciendo lo mínimo, también está eso. Y no los pueden echar, pues. Si no hay evaluación de profesores en serio, ¿hay evaluación en serio? No hay, pues. Y ahora la quieren incluso rebajar, entonces es todo un conjunto. Pero, con respecto, todo eso es el problema estructural, pero lo que pasó en pandemia, que responsabilidades políticas de que no volvieron a abrir los colegios. Porque aquí hubo responsables políticos y yo espero que no se escondan. Por último, que reconozcan que se equivocaron, un mínimo. Hay un dato que está pendiente, que lo mencionabas tú, Néstor, que es el detalle por colegio. Sí. Porque ahora se ha entregado macro, ¿no? Que es terrible, ya veremos lo que significa por unidades, pero lo que ya está claro es que prácticamente todos malos. Claro, sí. Digamos, vayamos haciéndonos la idea. Pero resulta que se ha suspendido la idea de, o sea, no la idea, sino que el hecho de que los colegios que no alcancen el nivel suficiente, es decir, queden en nivel insuficiente, pierden su categoría. Y por lo tanto eso se ha suspendido por este CIMSE y también por el que ya está terminado con los resultados entregados y también por el que se rinde este año con los resultados del próximo. Exacto. Porque se entiende que todo está alterado y que efectivamente algo se tiene que hacer, pero eso también es importante que se revise y que se suspenda solamente 2 años y luego vuelva a activarse, porque si hay colegios que son malos no pueden seguir funcionando. No pueden seguir funcionando. Y los profesores que son malos también tienen que salir del sistema o mejorar. Gracias, Néstor. Estén bien. Sí, gracias. Chao, Néstor, hasta pronto. Los resultados del CIMSE 2022 generaron preocupación ¿dónde? En el Congreso. Y en la derecha, legisladores apuntaron al Ministerio de Educación como uno de los responsables de la caída de los aprendizajes en los alumnos de cuarto básico y de segundo medio. Y en este sector dijeron que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no ha entregado respuesta a los negativos desempeños. Incluso algunos diputados de Chile Vamos adelantaron que los resultados del CIMSE y la tardanza en la entrega podrían ser incorporados a la acusación constitucional que redactan contra el secretario de Estado y que sería presentada la próxima semana. El parlamentario de la bancada republicana, Stefan Schubert, dijo que los resultados del CIMSE reflejan una crisis en la educación, especialmente en la enseñanza pública, y que el ministro Ávila no se ha hecho cargo de eso. Vemos que el ministro, en lugar de ocuparse de eso, que son los reales problemas que afligen a las personas, a los apoderados y a los alumnos, vemos a un ministro preocupado de su agenda ideológica, de insertar el tema de sexualidad a edad temprana. Y es más, no está dispuesto tampoco a rendir cuentas. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que es una irresponsabilidad vincular el resultado del CIMSE con una autoridad que lleva 15 meses en el cargo y sobre todo relacionar el retroceso de aprendizaje medidos en 2022 a una acusación constitucional. Creo que hoy día mezclar una cosa con la otra no tiene un mayor sustento, sino que hoy día algunos diputados y diputadas están ganando tiempo porque no tienen la acusación constitucional armada, y eso se evidenció el día de ayer cuando hicimos el punto de interpelación a la oposición por no presentar los antecedentes. El presidente de la Comisión de Educación en la Cámara es el diputado Gaspar Rivas. Él dijo que citará al ministro Marco Antonio Ávila para que explique estos resultados del CIMSE y por qué la publicación de estos además se demoró tanto. Y para indagar con más profundidad las razones que existen en esta situación, vamos como comisión a invitar nuevamente al ministro, en este caso para indagar con más profundidad en las causas y también las razones de la tardanza de 2 meses en la entrega de los resultados de la prueba de CIMSE. El diputado Gaspar Rivas aseguró que es preocupante que no exista autocrítica por parte del ministro de Educación por los resultados del CIMSE 2022. En el marco de la entrega de estos resultados, ayer se realizó una marcha de parte de los profesores que se unieron a un paro que se definió como advertencia por 24 horas y que fue convocado para el magisterio en la región metropolitana. El presidente regional de los docentes, Mario Aguilar, dijo que la paralización se debió a que solicitan al gobierno responder a una serie de demandas, como poner fin al agobio laboral, dar solución a la violencia escolar, mayor cobertura para la salud mental y reparar la deuda histórica. De la motivación de la gente por hacer este paro de advertencia por el tema violencia, convivencia, salud mental, que hay situaciones gravísimas. Hemos llegado a una sala de clase donde se disparó un tiro por parte de un estudiante, suicidios, ajustes de cuenta afuera de los colegios, problemas de seguridad gravísimos y que no están siendo asumidos, nos parece, a la altura de la gravedad que eso significa.
A todo esto que están demandando se suma la crisis que se está viviendo por las enfermedades respiratorias, por lo que los profesores están pidiendo adelantar las vacaciones de invierno. Hoy a las 11 horas el Colegio de Profesores dará a conocer los resultados de la consulta nacional desarrollada los días 13 y 14 de junio, en la cual más de 20.000 maestros expresaron su posición sobre la respuesta del gobierno al petitorio docente. Y este va a ser el insumo central en la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores que se va a realizar mañana, en la que podrían aprobar un plan de movilizaciones de carácter nacional que no descarta un paro de profesores. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.